Hola, hola, querida familia del canal Verdad versus Verdad y de la página de Facebook Proclamando a Cristo. Es un placer saludarlos a esta hora de la tarde desde Perú, donde está mi hermano Pablo Fioramonti, y desde aquí, desde Colombia. Espero que todos los que escuchen este mensaje se encuentren muy bien por la gracia de Dios. Cuéntanos, Pablo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hola querida audiencia del canal Verdad versus Verdad y también del canal, la página de Facebook. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Sé que en otra ocasión que estoy acá, el clima está un poco fresco y también templado y bueno, acá estamos para compartir un poco de nuestra fe junto a mi espacio para hacerlo. Así es. Cuéntanos acerca de qué crees Muy bien. con respecto a las diferencias entre Dios y los dioses Nada. paganos. ¿Es Dios como ellos? ¿Se parece a ellos o es totalmente diferente? Ha llegado a una a un consenso en antropomorfizar sin ninguna razón lógica a Dios, porque se les pone características humanas. Cuando nosotros le ponemos características humanas a Dios, lo que sucede es lo siguiente, que empezamos a ver un Dios con características de hombre, un Dios que se aira, un Dios que pierde la paciencia, un Dios que mata, que destruye, un Dios que recompensa, pero también castiga, etcétera, etcétera. Esto nos lleva a una, digamos, mezcla del bien y del mal en Dios, como un Dios del yin y del yang. Eso nos quiere decir algo muy interesante. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la Biblia y nos encontramos en el Éxodo, hay una parábola que se habla allí en Éxodo que mucha gente no la entiende, que es cuando le da el siguiente mensaje Dios a Moisés. Y es el siguiente. Es que de ahora en adelante tú serás como yo, tú serás Dios y Aarón será tu profeta. Después lo quieren buscar en sus casas. Y también tú dirás a Faraón, estas cosas van a suceder. Entonces, cuando pasa eso, nosotros podemos tomar la impresión de que en esta historia, de alguna manera, se está representando a Moisés como si fuera Dios y a Aarón como si fuera su vocero, su profeta. Y la vara, la cual lleva Moisés, es la que produce aparentemente milagros y también de que produce señales. ¿Por qué digo eso? Porque cuando nosotros vamos a la historia nos daremos cuenta de que cuando la vara de Aarón se levanta del suelo, ocurren ciertas cosas. Por ejemplo, las plagas, cuando vamos a las plagas, cuando la vara de Aarón se levanta, la protección de Dios se retira. Entonces, la pregunta que me hice muchas veces, ¿será que Dios es como los dioses egipcios, que en su característica tienen el matar y destruir a los que no obedecen sus leyes? Y por supuesto que no, me hice la pregunta y la respuesta también. Esto quiere decir algo muy importante, queridos amigos y hermanos. Lo siguiente es que Dios no es como los dioses, porque estos dioses tienen leyes que tienes que cumplir a raja la tabla, si no te castigan, y si las cumples te recompensas. Ahora la pregunta es, ¿Dios quería proteger a Egipto? Jesús nos enseñó de que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Eso quiere decir de que Dios es bueno en gran manera y que es Padre de todos, según Efesios 4:6. Entonces acá nos damos cuenta de que Dios quería proteger a Egipto y al faraón, pero cuando en esa ilustración Moisés levanta la vara, lo que sucede es que se convierte en serpiente. Y la serpiente toma el poder de manipular a estos líderes, a este líder, y poder engañarlo. Cuando él rechaza la protección de Dios, entonces Dios se debe retirar, porque Dios es caballero, Dios no te va a obligar a estar con él, Dios va a respetar tu libertad. La libertad, poca libertad que tenemos sobre lo que es el corto libre albedrío.
Eso no quiere decir de que Dios es amor, y el amor implica libertad. Ahora bien, ¿Dios te está castigando cuando Él se separa de ti? Por supuesto que no. Son las consecuencias que trae el pecado, lo que a ti te llega, y eso se considera lamentablemente como un castigo divino. Tanto las plagas, tanto las destrucciones, todos fueron atribuidas a Dios. Porque en la cosmovisión hebrea se tenía un Dios de lo bueno y de lo malo. En lo que es la Torá, en ese momento que se escribió la Torá, no se conocía mucho sobre la naturaleza en carácter de Dios. No podemos atribuirle o no debemos atribuirle a Dios características de los dioses. Por ejemplo, se dice que Dios es una persona que tiene problemas de ira, según lo que vemos en Éxodo, cuando dice de que porque habían adorado el becerro de oro, Dios iba a destruir a su pueblo. Y entonces Moisés tiene que, como un terapeuta, para ello, para Dios. Dios es como los dioses. ¿Será que Dios es como Zeus? ¿Será que Dios es como Ares? ¿Será que Dios es como Baal, perdón? ¿O Baal Zebú? Bueno, Jesús nos dijo que Dios no es como busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, se goza en la verdad y no en la injusticia. Que permanezcan la esperanza, al final permanezcan la fe y la esperanza y el amor. El mayor de todos es el amor. Y si lo parafraseamos, Dios es amor y por esa razón Él prevalece hasta el final. Eso es lo que podemos decir con respecto a eso, resumiéndolo. De paso, Amén, amén. tengo una serie en el canal que se llama Dios no es como los dioses, Dios es amor, para que la puedan ver. Allí van a ver un poco más ampliado estos conceptos sobre un Dios que mata y que destruye, pero filtrándolo por Cristo daremos cuenta que Dios no es así. Porque si Dios fuera como los dioses, nosotros deberíamos temerle miedo, deberíamos huir de Él. Y eso es lo que lamentablemente la serpiente siempre quiso, que tengamos miedo de Dios, que nos alejemos de Él. Pero Correcto. Dios es como Jesús. Y la gente, los pecadores iban a Él. Los pecadores estaban con Él. Digo de pecadores. Amén. Aleluya. Con respecto a eso, Donata, ¿qué nos puedes decir? Voy a la otra pregunta, mi querido Pablo. ¿El Padre de Jesucristo se reveló completamente en la Torá y los profetas o ellos lo vieron de una manera no completa? ¿Faltó algo? ¿Qué dices? Bueno, en realidad, tradicionalmente se nos dice de que Jesucristo se reveló tanto en la Torá como en los profetas. Sin embargo, el Dios que se presenta allí como Yahvé, o el tetragramatón, o Jehová, cometiendo ciertas calamidades, desgracias y asesinatos, y mandar a matar, es un poco diferente. Cuando nosotros leemos el texto bíblico, debemos preguntarnos si Jesús, que es el carácter de Dios, según Hebreos 1:3, que es la gloria de Dios y que refleja la imagen exacta de su sustancia, puede haber hecho ese tipo de cosas o puede ser partícipe de ese tipo de cosas. Miren, en el Antiguo Testamento hay muchas deidades, hay bastantes deidades paganas que lamentablemente por ignorancia o por la cosmovisión, mejor dicho, que tenían los israelitas, confundían con Dios. Ellos tenían un concepto de imaginación humana sobre Dios y lo veían como si fuera un Dios del bien y del mal, un Dios que recompensa y castiga, un Dios que destruye a los desobedientes. Sin embargo, Dios quiso revelarse de una manera muy diferente. En otras palabras, Jesucristo no se manifestó de manera completa, el Padre tampoco en el Antiguo Testamento, porque hay sombras y luces. Nosotros debemos filtrar la Biblia y filtrar también el Nuevo Testamento a través de Jesús. Jesús es la palabra de Dios, la palabra hecha carne, la palabra hecha un ser humano. Y lo que vemos en el Antiguo Testamento es una mezcla de deidades
frente a la revelación no tan perfecta de un Dios vivo, un Dios de amor y un Dios que ama incondicionalmente. Porque si nosotros atribuimos a Dios la matanza de niños, mujeres embarazadas, violaciones y todas esas cosas, Dios es todo terrorífico. Lamentablemente, el Dios que presenta la religión y que enseña la religión es un Dios todo tenebroso, un Dios que tiene características más similares a Zeus, a Hades, al dios de la guerra, al dios griego de la guerra, a Poseidón y a otro tipo de deidades que son paganas. ¿Y cuándo viene todo este problema? Luego del siglo IV y luego de que los griegos se infiltran en lo que es el movimiento cristiano, empiezan a definir a Dios. Se empieza a definir a Dios con características humanas. Anteriormente también lo vemos en el Antiguo Testamento, que aunque los israelitas adoraron a Yahvé, anteriormente ellos adoraron a otros dioses. Adoraron a Ashera, al dios El, dios cananeo El, o el Elión, el que se llamaba el Altísimo, y un montón de deidades. Y en base a esas mezclas de dioses en su cabeza, crearon la imagen de un dios que le llamaron Yahvé. Entonces, la pregunta sería, como estaban diciendo, ¿se reveló totalmente en el Antiguo Testamento Dios? No. Hay sombras y luces, y las luces son la revelación de Dios, pero Jesús nos muestra el panorama completo. Porque si Jesús, que es Dios, y que también nos refleja el carácter del Padre, dice que Dios no da serpientes a sus hijos y no le da pan cuando piden pan. En cambio, Yahvé, cuando se estaban quejando por el maná, Yahvé les manda serpientes. Cuando se está defendiendo el sacerdocio de todos los creyentes en el Antiguo Testamento con la rebelión de Coré, que es un rebelde con causa, se los traga la tierra. O cuando él manda matar a mujeres, niños de pecho. Y Jesús, cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, Jesús no dijo, muy bien, Pedro, sino dijo, guarda tu espada. ¿Acaso yo no tengo servidores que mi padre puede mandar para defenderme? En otras palabras, Jesús no es con la guerra, no va de la mano con la guerra, ni va de la mano con la violencia. Jesús no es violento, queridos hermanos y amigos. Lamentablemente se nos ha presentado a un Jesús violento, a un Jesús que está a favor de la guerra y a un Jesús que justifica las guerras santas porque Él es el Todopoderoso, cuando realmente no es así, sino que la Biblia es mucho de tradición hebrea que se mezcló con el movimiento de Jesús y se armó en el siglo IV. La Biblia no cayó del cielo por un ángel o por alguien divino y se la dio a los seres humanos, sino pasó por muchos tipos de manipulaciones, de traducciones, de reediciones y malinterpretaciones de los textos. Pero cuando pongamos a Jesús en los textos bíblicos, nos daremos cuenta que demuestran todo lo contrario que se nos ha enseñado. Jesús no es bipolar. Jesús es amor. Y Jesús, cuando Él reprendió, reprendió con amor. Cuando Él reprendió a los religiosos, trataba de buscar que lleguen a cambiar su mente. Pero no, queridos hermanos, Jesús no se reveló totalmente en el Antiguo Testamento. Juan 1:18 nos dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. La palabra visto es entendido. Nadie ha entendido bien a Dios. Se le presentaba a otro Dios, se le presentaba a otro Dios que se hacía pasar por Dios. Incluso la creación de Yahvé. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos podemos decirle a dos Jehová. Uno que se hace pasar por el verdadero y otro que es el verdadero, que en realidad yo personalmente le diría Hashem o el Eterno. El Eterno es el Padre de Jesús. Jehová, que asesina, que mata, que destruye y que manda a matar, no, ese no es. Eso es una imaginación humana y eso es del diablo. Porque el diablo, Jesús dijo en Juan 8:44, que es asesino desde el principio. Con respecto a eso, si es un poquito largo, les recomiendo que tenemos un tema en el canal, se llama El propósito de la venida de Jesús. ¿Cómo? Ok. El hermano Pablo tiene un canal que se llama así, Pablo Fioramonti. Debajo de este video les dejaremos el enlace para que ustedes vayan y consuman su contenido y le hagan preguntas y lo motiven a hacer en vivos también en su canal. Otra pregunta, Pablo, y luego pasamos a las preguntas del público.
Dice, Dios, ¿cómo resuelve el pecado? ¿Cómo resuelve el Sí, problema del virus del pecado? Con violencia y destrucción, pero le agrego algo a eso. El cristiano explica que lo que Dios hace no es violencia y que la destrucción que Dios aplica no es mala porque Él es juez justo y Él tiene derecho a hacer con su creación lo que Él quiera. Y que en ese sentido sería darle a la creación lo que ellos pidieron. Si no están con Él, pidieron la muerte. ¿Cómo solucionas eso? Para ti, primero explica cómo resuelve el problema del pecado con violencia y luego explica por qué para ti eso no es violencia, por qué para ti sí es violencia, aunque para el cristianismo no. bueno, primeramente tenemos que entender qué es pecado. Según mi perspectiva, es una distorsión de nuestra mente con respecto al carácter de Dios. La palabra pecado que se usa en Isaías, cuando dice que son los pecados que nos han separado de ti, la palabra es awon. Y awon viene de una raíz de la palabra abá, que quiere decir torcer, doblar, distorsionar. ¿Qué es lo que ocurrió cuando la serpiente les enseñó de este mensaje, de esta ideología de un reino diferente, de la cual aceptó la primera humanidad y lo cual corrompió su esencia, lo que es una naturaleza? Es cuando el ser humano dejó de contemplar a Dios, dejó de contemplar a su Padre, dejó de mirar a su Padre y estar en comunión con su Padre, es cuando se distorsionó. La solución que Dios le da al pecador es una restauración. Por eso yo creo que todos seremos restaurados. Yo me considero un restauracionista. Yo creo que Dios va a salvar a todos porque es la manera en la cual Dios va a solucionar, va a intervenir en la historia de la humanidad, pero sin ningún tipo de violencia. Primero, si decimos que Dios va a acabar con el 90,9% de la humanidad con fuego y destruyéndolo como si fueran pollos asados, entonces no hemos considerado lo que dice Pablo con respecto a los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, o los que son los atributos del Espíritu. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y lo más importante, dominio propio. Si Dios ejerce destrucción o lastima a alguien, entonces ese no es Dios. Eso es una caricatura de Dios. Porque los frutos de la carne dicen que es ira, arrebatos de ira, violencia, lascivia, y también habla de lo que es ningunear, o sea, decir, hablar mal de la otra persona. Y si Dios habla mal de otra persona, si Dios acusa a otra persona, condena a otra persona, entonces Dios es más parecido a las características de Satanás. Cuando Jesús nos enseñó de que el Padre de las luces, según lo que dice Santiago, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay cambio ni sombra de variación. Eso nos quiere decir de que Dios es luz y no hay oscuridad en él. La luz es la vida, es el amor, es la paz, es la bondad. Las tinieblas son la muerte y la destrucción. Juan nos dice que en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él existía en el principio, por él fueron hechas todas las cosas y nada de lo que fue creado fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Si Jesús es luz y Jesús es como Dios y Dios es como Jesús, entonces es luz. La manera en la cual destruiría el pecado, podemos decirle, es a través del amor, porque el amor es como el fuego. Dice Cantares 8:6 de que el amor es como una llama divina y el amor es que prevalece hasta el final. Ahora yo le pregunto a mis hermanos cristianos de alguna denominación, religión, si Dios tiene que acabar con el 99% de las personas porque no lo aceptaron, yo le preguntaría, ¿no aceptaron a Dios? ¿No aceptaron a Jesús? ¿O no aceptaron al Jesús que le presentamos nosotros, la religión, dentro de la religión?
o no aceptamos al Jesús exclusivista, o no aceptamos al Jesús que tiene favoritos, que tiene un pueblo elegido, o no aceptamos a un Jesús que tiene condiciones. La pregunta sería, ¿aceptamos a Jesús o aceptamos a un Jesús distorsionado y un Jesús europeo, un Jesús legalista, un Jesús exclusivista y un Jesús institucionalista? Yo creo que la manera de que Dios va a resolver el pecado es a través de su amor. Y esto lo dice, si me quieren Sofonías 3, nos dice algo muy interesante con respecto a la ira de Dios. La ira de Dios. Sofonías, cuando nosotros vamos a Sofonías 3, cuando habla del fin de los tiempos, así lo veo yo en realidad, cuando nosotros vemos a Sofonías, que cuando se llegará el momento en el que el Señor dice que derramará su ardiente ira, el furor de su celo será consumida toda la tierra. Y en ese día, ¿qué pasará cuando pase eso? Limpiaré los labios impuros del pueblo, y limpiaré sus labios. Quiere decir mucho más, quiere decir que lo va a purificar, que va a haber una purificación. A ver si me esperan un poquito. Dice así: por tanto tengan paciencia, dice el Señor, pronto me levantaré y estaré con mi propósito de reunir a todas las naciones delante de mí, pues he decidido reunir a todos los reinos de la tierra y descargar sobre ellos mi fuerte furor, mi ardiente ira. Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. Entonces, en ese día, cuando sea consumida la ira de Dios, cuando todo el mundo me adore y me sirva de común acuerdo. Mi pueblo disperso por el medio de las naciones vendrá a mí, y los lejanos lugares que hablen mal, cansados. Ya no habrá quien se crea orgulloso, ya no habrá quien se crea el mejor, y vivifica el espíritu. Ese fuego es como Dios terminará el pecado. Comentando esto, el apóstol Pablo en Filipenses 2:9 al 11 nos dice que en el nombre de Jesús sea doblada toda rodilla, tanto en los cielos como en la tierra, para que toda lengua confiese, exhomologueo, confiese libremente, de común acuerdo. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Qué hermoso, ¿no? Esa es la manera en la cual el Señor va a manifestar su justicia. Y Él lo hará porque lo prometió y porque es su deseo, y Él lo hará. Le guste o no le guste a quien sea, pero Él lo hará. Y ese día que ahora los que estamos enojados con Él, nos avergonzaremos. ¿Por qué? Por tanto amor, por tanta bondad que seremos atraídos a Él. Ahora bien, vamos a la tradicional. Al final del tiempo se termina la gracia, tiene que ser destruidos la mitad de la población de la humanidad y sus hijos. ¿Cómo van a quedar esos padres que han perdido sus hijos? ¿Cómo van a quedar esos hijos sin padre? ¿Cómo va a enjugar Dios las lágrimas de todos los rostros si tiene que destruir a esas personas? Enjugar es secar cada lágrima, ya no habrá más lágrima ni dolor. Y 1 Corintios 15, 20-28 nos dice de que la muerte será el último enemigo en de ser destruido. ¿Cómo va a destruir Dios la muerte con más muerte? No tiene lógica, queridos hermanos. Me perdonan, hermanos, pero esa interpretación de Dios es antigua. Que para mí Dios es fuego, porque su fuego es purificado. Ok.
O sea, tú no crees en un Dios que Muy destruya. bien. Aquí te dice Ricardo Enzo, los obedientes a Dios desde el principio de los tiempos han conocido de su gran amor. Otra cosa es cómo se manifiesta Dios a los desobedientes. Algo así como que él está de acuerdo que Dios puede destruir a los desobedientes porque ellos se lo buscaron. ¿Tú qué dices de eso? Hermano Ricardo, muchas gracias por su comentario. Creo que es válida su afirmación, su comentario, en parte. Desde como lo veo yo, los desobedientes son los que han desobedecido a Dios de manera, podemos decirle, obligada, porque se le ha presentado un Dios totalmente diferente. Ahora bien, vayamos a la historia del hijo pródigo. El padre tenía que apedrear a su hijo. Ahora yo le pregunto, ¿alguno de ustedes está de acuerdo con que porque mi hijo se fue, se gastó toda la herencia, se comió todo con prostitutas y pecadores, y por qué razón el padre sale corriendo a buscar a su hijo antes que llegue a la casa? ¿Por qué razón? Porque según la tradición que Moisés había enseñado, ese hijo, por contumaz y desobediente, debía ser apedreado. Sin embargo, en la parábola, en la historia que simboliza a los desobedientes de la humanidad, a los pecadores, el padre va y lo abraza, y de esa manera él recibe las piedras, él recibe el castigo y no su hijo. Los desobedientes van a recibir un castigo en este mundo. Son las consecuencias de sus malas decisiones. Ese fuego que los purifica también comienza a purificarnos en este mundo. Ese fuego son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y a través del dolor que aprendemos lecciones de vida, nosotros llegamos a Dios. Y Dios nos lleva a Jesús, que es nuestro Salvador. Y entendemos que somos amados, que somos amadas por el Señor, por el Eterno. Espero haber respondido su pregunta. Bueno, no sé si la respondiste, que nos lo diga Ricardo, aunque no era una pregunta, era una afirmación. Vamos aquí con Matthews Daniel, el soberano asesino espero haber explicado un poco con respecto al comentario. El soberano asesino de Israel no es el Dios de Jesús. Y dice, el Dios de las venganzas es Jehová, Salmo 94. Estoy de acuerdo con eso. Y aquí te pregunta Bastián, ¿quién se reveló a Moisés? ¿Cómo ver la experiencia de fe de Moisés si él tuvo un Dios bipolar? Es decir, para Moisés fue Dios el que lo mandó a matar. Entonces, ese fue el Dios que lo llevó al cielo. ¿Y por qué Moisés no le dice, Señor, tú no eres así? ¿Por qué Moisés no se pronuncia en contra de que Dios mande a matar, sino que lo acepta como algo normal? ¿Y por qué le debemos creer ahorita a Pablo o a Natanael que dicen que Dios no mata? Es una pregunta buenísima. ¿Cómo la respondes tú? Es una pregunta buenísima. Bueno, yo creo que Dios es amor, ¿no? Y como Dios es amor, Él tiene que utilizar lo que nosotros tenemos conocido para llevarnos a lo desconocido. Por ejemplo, hay una explicación cuando en una ocasión Moisés le dice a Dios, le dice al Señor que quiere ver su gloria, quiere ver su rostro, o sea, quiere ver, él creía que era su rostro, ¿no? Pero dice que no, que él va a mostrarle solamente su espalda. ¿Por qué razón le dice Dios de que si vería su presencia moriría? Porque realmente la concepción que tenía Moisés, lo que nosotros ignoramos, que Moisés fue criado en Egipto, en su crianza de niño, él aprendió de la cultura egipcia, de la religión egipcia, y él tenía distorsionada la mente con respecto a la deidad o la divinidad. Entonces Dios tiene que utilizar recursos pedagógicos para ejemplificar realidades espirituales. Y una de las mayores revelaciones de que Dios no es como los dioses es cuando en la peña, entre esa hendidura que tiene, que
se hace entre Dios y Moisés, el mismo Dios proclama su nombre, su carácter. Y él dice que es fuerte, grande, dice misericordioso, benevolente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y entonces en eso entendemos de que Dios se tiene que identificar de una manera que lo puedan conocer. Ahora bien, cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos un Dios diferente, en el cual un Dios de que se hace conocer a través de relacionarse, no de estar en una peña. Esa peña nos dice de una manera un símbolo que es Jesús, la roca, que a través de cubrirse con la roca, Moisés taparse con la roca, él podía acceder al corazón de Dios, podía conocer su corazón, podía conocer su amor, su bondad. Su nombre no es Yahvé o Jehová, su nombre es su carácter. La palabra nombre debe ser entendida como carácter. Y si Dios no mata, es porque su carácter se contradeciría con eso. La muerte es lo que da el pecado. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. El salario que te deja el pecado es la muerte. ¿Bien? Pero todos se olvidan de la última parte. Mas la gracia, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En eso no estamos de acuerdo, o aparentemente no estamos de acuerdo. Ahora bien, el Dios que se le reveló a Moisés no es un Dios bipolar, sino que él confundió a Dios. En diferentes ocasiones se le reveló un impostor que se hizo pasar por el verdadero Dios. Y por eso cosechó los frutos Moisés de esa revelación. Sin embargo, Dios le quiso mostrar a Moisés que Él es el que es y que Él no cambia y que Él es amor. Pero Moisés murió sin conocer totalmente a Dios en persona como era realmente su carácter. Eso nos quiere decir de que cuando en Mateo 17 el Padre, a través de una nube, escondido en una nube y una luz que sale del cielo, ilumina a Jesús y se transfigura, Mateo 17:5, dice que se aparecen Moisés y Elías. En otras ocasiones dije que era una visión, y sí, aparentemente una visión para poder dejar de lado el legalismo, dejar de lado la falsa interpretación sobre Dios y dejar de ver a Dios como los dioses. Pero el Padre dice, escúchenlo a Él. Jesús es la máxima revelación del carácter de Dios. Y Jesús, cuando sus discípulos le dijeron, Señor, en Lucas 9:55, 51 al 56, dice, ellos llegaron a una aldea de Samaria y no fue recibido Jesús. Entonces los discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y que los consuma? ¿De quién estaban aprendiendo los discípulos? Del Dios de Elías, que hacía descender fuego del cielo, que consumía, que destruía a la gente. ¿De cuándo? Del ejército de Ocosías, que fueron destruidos 50 y luego otros 50. En total fueron muertos casi 150 personas por mandato del cielo. Sin embargo, Jesús dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a quitarle la vida a ningún ser humano, sino a salvarla. Bueno, mi Pablo, listo. Hay varias preguntas, entonces vamos Tienen que creer lo que nosotros creemos. En sentido. Gracias. Listo. Al punto las respuestas. Listo para que abordemos todas, que ya nos queda poquito tiempo. Muy bien. ¿Cuál es la obra de Hashem? Porque la obra de amor de Jesús está por todas partes. Sí, sí, disculpen, sí. Pero en sí, no tienen que creer como yo. Bueno, la obra de Hashem o el Eterno no está en todas partes de la Biblia. O sea, cuando dice la Biblia, que Hebreos 1 dice que Dios habló de distintas maneras a nuestros padres por los profetas, quiere decir que se reveló de alguna manera. Pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Eso quiere decir de que nosotros debemos filtrar la Biblia, querido hermano, a través de Jesús. Él es la revelación máxima del carácter de Dios. No está en toda la Biblia, hermano.
Investíguelo bien, estúdielo bien y te darás cuenta que muchas veces hay más oscuridad en el Antiguo Testamento que luces. Sin embargo, Dios es luz y no hay oscuridad en él. Excelente. ¿Está siguiente? ¿Por qué le dan tanta importancia a esta vida cuando es solo un abrir y cerrar de ojos en nuestra existencia eterna? ¿Cuál es la razón de esta vida para usted? Bueno, Jesús nos enseñó en Juan 17 que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no me la da una iglesia a la que voy, no me la da una obediencia a ciertos mandamientos, no me la dan incluso mi pastor de iglesia, ni tampoco el mensaje. La vida eterna se basa en conocer a Dios. ¿Y por qué esperar al final para conocerlo si podemos hacerlo hoy a través de Jesús? ¿Por qué vivir la vida eterna en el futuro si podemos contemplarla hoy y vivirla hoy? Jesús nos ha enseñado, querido hermano Ricardo Enzo, a que la vida eterna se comienza a vivir desde hoy. Él nos enseñó a vivir la vida eterna de hoy, conociendo a Dios a través de su intérprete, a través de su revelación, que es Jesús. Y disfrute la vida, hermano. La vida, dice un dicho, es una sola y hay que vivirla, es cierto. Obviamente, no yendo a los excesos, ¿no? Pero sí debemos conocer a Dios en nuestra vida hoy. Y yo sé que lo seguiremos conociendo en el otro plano temporal. O atemporal, mejor dicho. Muy bien. La siguiente pregunta. La pregunta es, ¿quiero hacer la voluntad de Dios o hacer mi propia voluntad? Si quieres hacer tu voluntad, sabrás la voluntad de Dios, sabrás qué hacer. Y él la complementa con esto. Las leyes para que se cumplan tiene que haber un castigo, obediencia por temor, y una bendición, obediencia por amor. ¿Crees que no hay consecuencias al pecar como lo es la muerte? En este caso, creo que sería la muerte eterna, porque todos morimos, aunque él diga que algunos no pecan, ¿no? Pero me imagino que se está refiriendo a la muerte eterna. ¿Es una pregunta o un comentario? Pregunta. Bueno, con respecto a eso, pienso de que hay un castigo o una consecuencia más que castigo. Dios no castiga. O sea, el castigo de Dios es retirarse y dejar que cosechemos nuestras propias consecuencias. Y con respecto a la obediencia por temor, Dios nunca quiso que le tengamos miedo. ¿Por qué razón siempre Jesús, cuando se aparecía cuando se aparecía un ángel o se apareció Jesús ya transfigurado o glorificado, dijo, no teman, no tengan miedo? Cuando caminó sobre el agua, no tengan miedo, porque el miedo es una consecuencia del pecado. Cuando vivimos en el pecado, vivimos con miedo, vivimos con temor, ansiedad, depresión, y no vivimos en plenitud la vida que Jesús nos enseñó. Acá no estoy diciendo que vayamos, entienda a veces el mensaje con eso. Miren, si yo, mi esposa, racho y todo en Cristo. Entonces, eso es lo que quiero decir. Muy bien. Pregunta. Entonces, ¿el Dios de Israel para ustedes es el verdadero? Creo que se me malentendió lo que quise decir. Pero responde la pregunta que te hace Matthew, si puedes. Bueno, el Dios verdadero se reveló en Jesús. En el Antiguo Testamento hubo una revelación incompleta del Dios verdadero a través de las acciones de misericordia de una persona que se le puso mal el nombre de Jehová. Debería de llamarse el Hashem o el Eterno, que es lo que más va con lo que Él es, porque es eterno.
Y cuando el Señor Jesús citaba al Señor, que también se le decía Adonai, se estaba refiriendo a la revelación que se dio en el Antiguo Testamento. Pero el Dios de Israel, que justifica la muerte para conquistar territorios y naciones, ese es un falso Dios. Ese no es el Dios de Jesús. En ese Dios no creo, o ya no creo yo. Yo creo en un Dios que está en contra de la guerra, de la violencia y la destrucción. Porque lo que genera más violencia es la violencia. En cambio, el diálogo, la comprensión, el respeto, incluso el amor, es lo que nos lleva a poder crecer espiritualmente y crecer como humanidad. Gracias, Pablo. Bueno, mi querido hermano Ricardo, él persevera y aparte es respetuoso. Me gusta que él puede presentar discrepancia respetando a los demás y eso me gusta. Él dice, es que la idea de las leyes tiene que haber un castigo que inste a la obediencia. Si no, ¿quién obedecerá? Es una pregunta sincera, Pablo, pero yo creo, como tú crees, Pablo, ahí te apoyo. Creo que la obediencia real y la obediencia que vale la pena es la obediencia que surge por amor, porque si es por miedo, no es un buen motivo. La motivación del miedo siempre pasa. El miedo es una emoción negativa y si viene de algo negativo, no puede conseguir algo positivo. O sea, sería una obediencia manchada. Por eso Jesús no dice, si me tienen miedo, obedezcan mis mandamientos. Él dice, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Qué dices de eso de la obediencia y el miedo? Bueno, eso viene del paganismo, perdón que lo diga, pero eso viene del paganismo. Los dioses paganos se esforzaban por causar temor y terror para que se cumplan sus estatutos y sus leyes. De hecho, la mayor manifestación de eso son cuando los dioses estaban enojados, que los dioses pedían un sacrificio para aplacar su ira. De esa manera, esa idea del paganismo se metió en el cristianismo a partir del siglo IV, cuando se puso a Jesús como un chivo expiatorio para aplacar la ira del Padre. Porque Dios no nos podía amar sin Jesús. En cambio, Juan, ya después de un tiempo de haber hablado mucho tiempo con Jesús y vivido con Jesús, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el amor de Dios se demostró así, que Él nos envió a su Hijo porque nos amaba, para que podamos conocer quién es Él. No es que dice ahí Juan de que yo envié a mi Hijo para que pueda aplacar mi ira. No, no dice eso. Y la obediencia por amor es en realidad la fidelidad, en una relación, la lealtad. Y cuando dice guardar mi mandamiento, la palabra es conservar en mi corazón, en el corazón, mis instrucciones o enseñanzas. No son los mandamientos de Éxodo 20, queridos hermanos. Ese concepto es malentendido y es falso. Jesús no está hablando de la ley de Moisés. Jesús fue una persona que fue muchas veces en contra de la ley de Moisés, para que la ley de Dios sea manifestada. Ok, bueno, le damos a Ismari, que está dejando unos comentarios. Dice Ismari, la misericordia del Dios hebreo es matar y destruir. Salmo 136:10, y porque mataba a los primogénitos. No solamente la misericordia del Dios hebreo, sino de todos aquellos hermanos que piensan que Dios es así. La concepción de un Dios que se le da la gana hacer lo que quiera con su creación es una concepción pagana. De hecho, hasta en la gente que es un poco agnóstica, dice que en realidad la característica más importante de los dioses eran que ellos eran dueños de hacer lo que quieran con lo que creaban. Entonces, si Dios no es como los dioses, y Dios es amor, entonces nos está diciendo que Jesús nos dijo la verdad sobre Dios. Y yo creo que la filtrada por Jesús. Eso es la clave que puedo entender. Incluso filtrarla por el amor. El amor es el mayor filtro para entender la Biblia.
Excelente. Bueno, Ricardo Muy insiste y bien. dice, no es miedo. En las escrituras se habla de temor al Señor o más bien respeto profundo. Entiendo que la desobediencia trae consecuencias. Sí. ¿Qué dices de eso, Pablo? Bueno, como le dije, discrepo un poco con respecto a eso, pero yo le recomendaría que pueda analizar lo que significa el temor o de estar ahí a la expectativa del juicio, si no es más que eso, es admiración, es estar agradecido por tanto amor brindado y por consecuencia vivir una vida en plenitud, una vida recta en el sentido de no hacerle daño a nadie, porque no hace daño a ningún ser humano. Y en eso se resumen, no son los 10 mandamientos. De hecho, los 10 mandamientos en realidad no son 10. Según el relato de la Torah, son 10, son 12, son 15, y son inspirados en una historia babilónica del dios Shamash, cuando se le presentó al rey Hammurabi, y de ahí se saca mucho de lo que es la ley de Moisés, y se inspiraron los escritores de la Torah, que eso ya lo hemos dicho, pero pueden profundizar. Ok. De igual manera, Y es respeto su cierto. postura, hermano Ricardo. Sí, y lo felicitamos por ser respetuoso al presentarla. Gracias por eso. Sí, muy Yo respetuoso, la verdad. sigo Gracias. estando de acuerdo con Pablo en lo que dice, porque si es respeto profundo, no sería, no sería el resultado de tenerle miedo a las consecuencias. Porque si hay consecuencias terribles, yo no voy a tenerle respeto profundo, sino miedo. Ya si él me puede matar, si él me puede quemar, no lo voy a respetar. Le voy a tener miedo. Esa es la verdad. No podemos usar eufemismos. Digamos la verdad de frente. Si ustedes dicen que hay un infierno eterno o que Dios aniquila, entonces la verdad yo no le puedo tener respeto, le tengo miedo. En cambio, si yo sé que Dios me dice no peques porque por el pecado hay consecuencias, no mías, yo no te voy a aplastar porque pecas, pero si tú pecas vas a tener una consecuencia, ahí sí lo amo y ahí sí lo respeto porque Él me está diciendo la verdad. Como buen padre me dice no peques porque si pecas vas a sufrir. Entonces ahí lo respeto y le tengo mucho amor porque me quiere lo mejor para mí. A eso nos referimos, querido hermano Enzo. Muchas gracias a ti por ser respetuoso y como dice Pablo, respetamos tu postura. Lee esta antes de terminar, querido Pablo. Ahí está para que lo leas. Muy bien. Dice, el que piensa en el castigo, El que piensa en el castigo, recompensa nunca ha conocido al verdadero Dios. El que piensa en la recompensa y el castigo nunca ha conocido al verdadero Dios, en Jesús, el Cristo, que no vino a matar a nadie. Amén. Digo amén más de una vez. Amén, amén y amén. Así es. El Dios de la recompensa y castigo es el Dios que presentó la serpiente, el Dios que presentó el diablo y que lamentablemente presentan la mayoría de las denominaciones. Y es un Dios pagano. Es un Dios con apariencia de bondad, pero que en realidad es un dragón. Apariencia de cordero, pero es un dragón. Y obviamente es un punto de vista, pero gracias por el comentario, hermana. Hermano, perdón. No, esa sí fue una hermana, fue Ismari. Bueno, mi querido Ricardo, Enzo, gracias por tus aportes. Es Mari, sí, es un nombre, no, es Mari. Ismari, también gracias por tus aportes. Matthew, si estás todavía, gracias. Nixon, Bastián, todos los que estuvieron, Dios los bendiga. Ha sido un placer. Pablo, gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar ahí con tu esposa, compartiendo lo que ustedes creen. Ella no aparece en cámara, pero ella te apoya siempre. Es tu fuerza ahí detrás de cámara, tu motivación y también te recuerda a veces pasajes e ideas. Yo la he escuchado por allá de fondo diciéndote cositas. Así, Como la voz de la conciencia, así, para bien. Bueno, se les quiere mucho a todos. Dios los bendiga. sí. Bueno, mire, cuando vamos a terminar, llegan los comentarios. La voz de la conciencia, por ahí. Lee ese y leemos A los ver, últimos dos. Ajá. buenas noches. Buenas noches. Ese no era el Padre de Jesús, porque era un Dios de muerte y sangre. Ese es su alimento. A veces no sabemos cuál es la palabra verdadera.
hay mentira escrita. Quisiera que me explicaras si hay que guardar el Shabbat del reposo. Bueno, hermano Zenaldo Estupiñán, gracias por su comentario. Bienvenido a este live. Y quiero decirle que estoy de acuerdo totalmente con usted. Hay muchas sombras en el Antiguo Testamento. No digo que no se reveló el Padre de Jesús. Sí lo ha hecho, pero lamentablemente los hebreos le prestaron más atención al Dios que presentó Moisés, Elías y muchos profetas del Antiguo Testamento. De hecho, en Juan 14, cuando Felipe le hace la pregunta a Jesús con respecto al Padre, Jesús se sorprende, pero era de esperarse porque ellos tenían una revelación distorsionada de Dios, distorsionada del Padre. Y con respecto a eso, el Shabbat era un símbolo de Jesús. Jesús es nuestro sábado. La ley mosaica quedó abolida cuando Jesús vino a revelar quién era Dios. Porque Jesús, al decir que es Señor del sábado, quiere decir que Él creó el reposo. Él es el Señor del reposo. Y el reposo lo vivimos día a día en la presencia de Jesús. Zenaida, gracias por tu corazón. Acaba de darle un corazón aquí al Facebook. Quiere decir que te está escuchando, Pablo, y aprecia tu respuesta. Dice Rogelio Amén. Rodríguez, les invito a ver la película de La Cabaña, ahí comprenderán el gran amor de Dios. Bueno, ya yo me la he visto como 2 veces. Muy buena, bonita, hermosa, y muy de acuerdo con ese amor que se revela en la Biblia, porque así lo creo, y en esa película. Yo la viste 3. Es hermosa. Si yo hubiera dicho 3, tú hubieras dicho 4, ¿no? Ahí está Pablo, léelo, porfa. yo la vi 3 veces. Las 3 veces me lloré como un bebé. Sí, yo también lloré mucho. Muy hermosa, bella. Lee ese de Bastián, porfa. Ay, Bastián está full con las preguntas. Dice, el respeto se gana con respeto. Sí, el respeto se gana con respeto, no con amenazas. Sin embargo, en la Biblia, si no respeto la amenaza de perdición, entonces estoy perdido. En que en realidad el Dios de la recompensa y el castigo, Bastián, no es el Padre de Jesús. Y es algo que me costó mucho tiempo entender. En Deuteronomio 28 se dicen cosas muy bonitas, pero también se dicen cosas terribles, que el mismo Jesús contradijo en su vida y en su ministerio. Así que igual, gracias por tu comentario, Bastián. Bueno, esto vamos a leerlo rapidito porque ya tengo que ir a estar con la familia y tú también, sobre todo tú que eres el invitado. Dice María Cruz, gracias por tus buenas enseñanzas, totalmente de acuerdo con ustedes. Gracias. No, gracias a ti, María, querida. Gracias. Rogelio dice, bendiciones, hermanos. Gracias. Amén, amén, gracias amén. A usted por escuchar. Lindo, lindo. Y mira este comentario tan bello de Ricardo. Ricardo es un hombre respetuoso y reflexivo. Respetamos que no estemos de acuerdo en todo, Ricardo. Tienes todo el derecho. Yo la gente respetuosa la respeto mucho, hermano, porque merecen el espacio para discrepar, ya que se lo ganan con esa caballerosidad y esa ética. Así que, Ricardo, gracias por tu ejemplo de respeto. Él dice, es verdad, cuando somos padres de hermosos hijos podemos entender más a nuestro Padre Celestial. Completamente de acuerdo. Gracias, hermanazo. Querido Pablo, últimas palabras, porfa. Gracias, amén. Bueno, muchísimas gracias por lo que se quedaron hasta el final para ver este en vivo. No se dijeron muchas cosas por tema de tiempo. Sin embargo, les recomiendo que se lleguen a nuestro canal, Pablo, interesante sobre todo con respecto al carácter de Dios y la revelación máxima que es Jesús. Tenemos un tema sobre los sacrificios, tenemos un tema sobre la recompensa y el castigo, y explicamos de manera detallada utilizando la Biblia y fuentes también extrabíblicas que nos ayudan a, digamos, tener un poco más claro algunos matices con respecto a este Dios de amor que presentó Jesús. Y de otra forma, pueden estar en discrepancia conmigo o con Natanael, se les entiende y se les respeta. Sin embargo, nosotros creemos que Dios es amor y es
va a salvar a todos y que en Jesús nos mostró su carácter. Muchas bendiciones para todos, esperamos que haya sido utilidad y de crecimiento espiritual para todos. Muchas gracias también a ti, Natanael, por la invitación y darme el lugar para hacerlo. Bueno, Pablito, gracias. Gracias a Dios. El internet no estuvo perfecto, pero estuvo mejor que la otra vez. Gracias a Dios. Entonces dice, gracias por abrir los ojos a muchos ciegos y no seguir atados a los conceptos falsos. Mil bendiciones. Sí, gracias a Dios. Gracias, Enaida. Un abrazo para ti también. Sigamos creciendo en el conocimiento de Dios con humildad. Amén, gracias. Entregando a los Gracias, demás Enaida. sin manipularlos, sin tratarlos mal, porque si no, entonces estamos haciendo lo que criticamos, ¿no? Finalmente, pero igual somos humanos, vamos creciendo, vamos aprendiendo. Dios los bendiga, familia. Pablo, espero pronto tenerte otra vez por acá para un tema sobre lo que tú digas, lo que tú quieras hablar. ¿Listo? Bendiciones, Pablo, y bendiciones a todos. Ricardo, Rogelio, María, Zenaida, Bastián, Nixon, Ismari y todos los que llegaron que no dijeron nada. Matthew también, gracias. Gracias a Rosy allá en Perú, que está detrás de cámaras. Y gracias a Pablito. Un abrazo para todos.